Muy buenas tardes, damos inicio a una emisión más de su espacio Realidades y Opiniones que se transmite de manera enlazada, mancomunada, hermanada de los portales Foro 21 y México Prioridad y Foro 21 a través de la aplicación Face Live. Usted le pucha, nos ve y nos escucha. Agradecerle como siempre que nos permite entrar a su hogar, al trabajo, la escuela, que ya están en clases, lo que es educación media y superior, en la fábrica, el comercio, en el auto, con manos libres, en esta tarde fría de martes 3 de enero del 2023. Estamos en la segunda emisión de este segundo año de este proyecto periodístico, que ya no es proyecto, sino es una realidad. Nos acompaña en la coconducción el empresario Alfonso Gómez Quintanar. Don Alfonso. Buenas tardes. Y la maestra, porque queramos o no, es una maestra, Alejandra Fonseca, una mujer de muchas polendas, una mujer de, unos dicen con más claros que oscuros, otros dicen más oscuros que claros, pero lo cierto es que es una mujer que marcó y marca un hito en la historia de Puebla, en esta Puebla levítica de antaño aún más, porque ella hizo implosión cuando sale en defensa de esas mujeres que por circunstancias multifactoriales se ven obligadas a prostituirse, al igual que muchos hombres. Y en los 80s pues era impensable hablar del tema de la homosexualidad o hablar de las mujeres que se vean, insisto, obligadas y que pues eran objeto de no solo de las extorsiones de los inspectores, supervisores del ayuntamiento, sino de los propios padrotes que ellas cobijaban o cobijan, pero ya hablaremos con ella. Déjenme darles la bienvenida, además de pues, este año, cómo les fue, brevemente, cómo recibieron, cómo cerraron el 22 y cómo reciben el 23. Alejandra. Pues yo el 22 la verdad estuve muy contenta de que se fuera, porque fue un año muy difícil, yo creo que para todos, en el aspecto de nuestra forma de vida, nuestro nivel de vida, ha sido muy caótico, muy conflictivo, y sobre todo porque no vemos, bueno, yo en lo personal de repente no ves futuro ni esperanza, ¿no? En el aspecto político y demás. Ahora, el 23 pues siempre es una nueva esperanza, siempre es algo, y bueno, con la nueva presidenta ministra de... La primera. La verdad hay mucha esperanza porque es una mujer independiente, es una mujer inteligente y realmente es constitucionalista. Entonces, exacto. Es ahí donde empieza a florecer la esperanza para mí de que realmente este país tenga cómo defenderse, ¿no? Un halo de esperanza. Sí. En este poder, uno de los tres poderes de la federación, que es el poder judicial, que rompió el estigma de los hombres de presidir el máximo tribunal de impartición de justicia, y sobre todo que es la bienvenida del 2023, porque fue electa ayer lunes al mediodía. Empezando el año. Arrancando el año. Don Alfonso. Bien, la verdad es que el 22 fue un año de muchos cambios, de repente, pero haciendo un poco la reflexión, terminamos un 19 no muy a gusto, porque las cosas en la parte económica no se veían bien, en la parte política empezamos a ver nubarrones por ahí, decisiones que no ayudan al crecimiento del país. Entiendo que es una política de dar y no de producir, y entonces eso te genera una serie de atoros. Un desequilibrio total. Un desequilibrio, porque si no produces, ¿cómo das? ¿No? Exacto. Más vale producir, en mi opinión. Claro. Y a partir de ahí repartes de diferente manera, repartes oportunidades de trabajo y no dádivas, que en algún momento van a acabar. Pero bueno, termina el 19 y nos cae la crisis de la pandemia, y entonces no solamente la parte económica, sino el tema de estar encerrados, el tema de no poder charlar, el tema de si salgo, si no salgo, si toco, y todo nos causaba este problema, ¿no? Temor. Y temor, pero miedo. 2, 3 meses que se convirtieron en 6, 12, 18, 24 meses. Sí. Y ya terminó. En el 22 ya terminó esto y vamos para adelante. Y ahora sí hay muchas cosas que vamos a... Espérame. No. Y nos quedamos como esperando un milagro, como esperando... Hubo quien sí se recuperó bien.
hubo quien le puso las ganas, quien a pesar de la adversidad y con la adversidad, tomó las riendas y vamos a hacer adelante y salió. Afortunadamente en el tema de salud se controló bastante la pandemia, ahorita viene la sexta ola, y bueno, es algo que va a ser, es algo que va a ser natural que vayan sucediendo después de una gran pandemia, pues obviamente hay rezagos y residuos que hay que controlar, pero la parte triste es que no aprendemos la lección. ¿Hace cuánto podríamos haber empezado a hacer cosas? Me encanta que en Puebla fue de los estados que ya vamos a regresar a los cuidados, no nos encerramos, pero hay que cuidarnos. Pero ahora fin de año estuve en Querétaro y ahí no hay de que te usas cubrebocas, ni sana distancia, ni nada por el estilo. Normal. Ciudad de México, me tocó estar en Navidad y la misma historia. Entonces, como que si no aprendemos de las lecciones, nos vamos a tropezar con la misma y la misma y la misma y la misma y la misma piedra, ¿no? 23 suena interesante, 23 suena un año diferente y la primera buena noticia creo que es esta de la ministra. El primer tema es histórico. Norma Piña. Norma Piña, la ministra Norma Piña. Normalista, era una maestra rural. Era normalista. Ahí empezó su carrera. Y se fue a estudiar, sí, regresaba a comer, hoy leí un poco de esto, regresaba a comer y luego en la tarde se iba a trabajar dando clases y terminó, se doctoró y empezó a hacer una serie de cosas. Pero creo que lo que más la distingue, y he estado escuchando en varios medios, este tema de su imparcialidad. Sí. Es real, es real. Y entonces decían, es que no es cómoda al gobierno, pero tampoco está en contra totalmente, sino es una mujer que entiendo hace las cosas de una manera más imparcial, era la palabra, más equilibrada. No es un tema de quererse ganar una posición después de, y entonces hubo jueces que los presionaron, hubo magistrados que los presionaron para que resolvieran en favor de tal cual cosa. Que los presionaron. Exacto, gobiernos que los presionaron, ¿no? El de la Ciudad de México, con todo. Bueno, siempre hubo gente que estuvo por parte. ¿Qué tenía que hacer el Tribunal de Justicia del Distrito Federal avalando algo que nadie le pidió? Que además no es su facultad, es de la UNAM. Esa es una. La que tiene que... El tribunal, ¿qué tiene que estar viendo? Nada, ¿no? Y además falseando. Y falseando cosas, siguiendo la mentira, ¿no? De la persona que está enfermo, a quien plagió esta otra... la tesis. Y falseando con un notario que también se prestó. Que se presta. Es para que pierda. Se ha prestado por mucho. Eso, pero es para que perdiera. Debería de actuar el gobierno y quitarle la patente. Yo creo que por ahí va el siguiente golpe, porque al final de cuentas, yo creo que acá lo más importante es que la magistrada Piña es una mujer sólida, es una mujer constitucionalista, sabe muy bien dónde está parada y no se deja llevar ni por amenazas ni por el canto de las sirenas. Y veamos en qué termina, porque una cosa es que ya no pudo contender a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pero otra cosa es, si realmente es un plagio, entonces eso invalida su licenciatura. Y encadena, si invalidas la licenciatura, invalidas cualquier otro estudio, maestría, doctorado, pero lo más importante, no puedes ser magistrado, ministra y menos ministro si no tienes una licenciatura en Derecho. Y eso me lo aprendí por mi hija que alguna vez quiso entrar. El problema está ahí en que entonces todo lo que ella votó se invalida. Y ahí entonces viene otro tema. Vienen cosas muy... Todas las cosas que ella hizo pues, no tienen valor. Sí. Entonces, me encantaría ver un México que haga eso. Me encantaría ver una autoridad que tome el toro por los cuernos y a ver, esto no procede y todo, ¿no? De repente un deportista que hace doping, sí le quitan todos sus premios, lo invalidan y lo castigan y lo que tú quieras. Bueno, un gobernante que no hace bien su función, ¿dónde están? Yo no he visto que estén en la cárcel, no he visto que regresen el dinero por el cual se supone que los están juzgando, que no, ni siquiera los juzgan. Pero alguien que hace trampa tendría que pagarlo. Y todas sus acciones
tendrían que ser invalidadas en este caso en particular. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega, sí, porque ya es un tema donde es... El prestigio. Pero a ver, Yasmín Esquivel, que es la ministra que plagió, porque ayer ya salió el joven, bueno, el abogado de la tesina, pero, que dice, espérame, el que primero se en tiempo es en derecho, en la abogacía. Sí, por lógica yo la pura. hice primero, está el año en que yo presenté mi tesis, ella la presentó Yasmín Esquivel 1 o 2 o 3 años después. Entonces, ¿quién plagió a quién? Ahí está, ahí queda claro. En esa frase resumió todo. 1, 2, pero gracias a este plagio de la tesis, se cayó lo que quería López Obrador de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llevó a que llegue, como bien dice Alejandra, una mujer constitucionalista. Sí. Tiene el control del Ejecutivo, tiene el control del Legislativo, ya no necesitaba la Corte. Y adiós. Y qué bueno que lo pararon, y entonces, bien como dice Alejandra, el tema de empieza bien el año, hay una esperanza de que no todo van a ser los atropellos y las ideas de esto es así porque yo lo digo. Así es. No, hay cosas que tienen que llevar su orden, para eso existe este tipo de gobierno, ¿no? Por eso México está donde está, cuando dejas que un poder avasalle a otro. Los lleva al caos. Otra de las cosas que tú dices, Alfonso, y que es muy cierto, platicaba con una amiga que ella tiene una panadería y dice, ya no hay quien quiera trabajar para repartir pan, precisamente por todas esas dádivas. Y doña Braulia, que algún día la tengo que tener, que es una mujer encantadora y que yo quiero mucho, ahorita está viviendo una situación mucho más difícil que la que era antes, pero ella dice, es que este presidente está haciendo una bola de huevones, está haciendo un pueblo de huevones, así lo dice. Sí. Y cuando te pones a ver todas las becas que da, que bueno, de hecho, la secretaria de Bienestar salió a decir cuántos millones van a repartir y a quiénes tantos les van a dar, y llega un momento en que uno dice, pues sí, somos un país que se les han quitado las aspiraciones, que yo creo que es algo muy legítimo del ser humano. El que no aspira realmente no vive, porque te pones a pensar, bueno, las personas que son adultos mayores, bueno, de alguna manera... Es otra historia. Ya se lo ganaron. Eso es otra historia. Y tendrán que vivir más dignamente. Sí, porque lo trabajaron y pagaron impuestos, porque al final de cuentas no nos los dan. Es de nuestros impuestos. Sí, que eso hay que dejarlo bien claro. Pero todos los demás que nada más estiran la mano. ¿Así? Y que no se les exige nada a cambio. Al adulto mayor se le exigió llegar a los 65 años, ¿sí? Y por lo menos en esos 65 años tuviste que haber sido productivo en algo, ya Lo fuiste, sí, claro. No, claro. Y dejaste un patrimonio, dejaste una riqueza, creaste una riqueza. O educaste hijos. O formaste familias, hiciste tu trabajo. Sí, y es justo que tengas una reciprocidad, pero una digna reciprocidad, y no que los tengan horas esperando que les den su dádiva, ¿no? Ese es un tema, pero bueno. Alguna vez hicimos cuentas, Alejandra, hablando del tema de que no hay quien quiera trabajar, porque resulta que si no tienes que hacer y no estudias ni trabajas, te dan una ayuda. Sí. Si eres un niño con tales características, te dan una ayuda. Si eres madre soltera, te dan otra ayuda. Si eres adulto mayor, te dan otra ayuda. Si eres, demuestras, que ese es otro tema. Porque todo esto tienes que demostrarlo. ¿Con quién? Con alguien. Y de repente dicen, vamos a repartir tanto dinero, y realmente llega a todas estas personas, pero suponte que en una familia haya cada uno de ellos, ya tienes más o menos 8 o 10 mil pesos de ayuda, con eso viven. ¿Para qué trabajan? Sobrados, porque además eso no lo ganarían trabajando todos ellos juntos. Exacto. Entonces, es que es otra historia, y que la cobija veremos hasta dónde va a alcanzar o hasta dónde va a llegar, porque el país nos decía ayer un especialista en este espacio que está en puerta una recesión en Estados Unidos, y si Estados Unidos cae en recesión, que Dios nos agarre confesado, porque quién sabe cómo nos vaya en el país. Decía un amigo hace algunos años
que era abogado el jurídico de la planta Volkswagen. Decía, es que si a nosotros nos da gripa, Sí. a Puebla le da pulmonía. Claro, La misma claro, historia, si a claro, Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da la pulmonía. claro. Y fulminante además. Y me acordé, ¿hasta dónde va a estirar la cobija? Hoy sí estoy preocupado. Hace algunos años, muchos años, en algún gobierno que era famoso porque la corrupción somos todos, y de ahí aprendieron y sigue siendo, ya tiene varios sexenios esto. Y se potencializaron. Y aprendieron. Entre más reglas les pones, más aprenden a brincárselas, tristemente. Pero bueno, y algo que decía un amigo extranjero, decía, es que en México es el país más rico del mundo. Uno de los países más ricos. Pues sí, pero no estamos en esos niveles. No, ¿cómo no? Cada sexenio sacan una camada de millonarios, sí, y el siguiente más millonarios y el siguiente más millonarios. Tienen mucha lana. Pero ¿hasta qué momento va a alcanzar esta cobija? Porque había mucha lana, pero de alguna manera había incentivos para producir. Cosa que no. Está más complicado. Entonces espero que alcance la cobija. Sí, pero en fin. Y ahí tiene que ver mucho toda esta capacitación de las personas. Yo lo que me pongo a preguntar, lo que me pregunto es, cuando se les acaben esas dádivas a los jóvenes que no se prepararon y todo, somos un ninis. Va a ser una generación perdida en función de la productividad, en función de sus habilidades, en función de todo. ¿Qué pasa en un país cuando una generación, porque van a ser 6 años, cuando una generación se deja de educar? Yo creo que es un tema muy complicado porque no solamente la educación formal de escuelas, sino la educación en casa. Mi esposa es enemiga de ver series de narcos y de políticos. Las famosas narcoseries. Porque lo que me dice es que cada que tú las ves, les das impulso y las siguen, vende, y entonces mucha gente compra esa idea. No hay que ser malo y entonces te va mejor que el que es bueno. Sobre todo los jóvenes es donde tiene mayor influencia. Sí, es donde se crea el antihéroe maravilloso que con que se salte todas las trancas de la ley y tenga todas las mañas, ya lo hizo. Entonces, es ejemplo. El tema de que muchas familias se desintegran y entonces no tienen esa cultura familiar o esa educación. Es que es uno de los talones de Aquiles del México de hoy. Del México de hoy. Y sí, eso le añades... Antes, por ejemplo, las madres, yo siempre trabajé, pero yo fui lo que llaman en inglés mother hands-on. O sea, yo 24 horas estaba yo con mi hijo de chiquito, así como hacía, si me lo llevaba yo a trabajar, estaba yo al pendiente de él, estaba con mis papás, pero siempre había alguien que le diera ejemplo. Y ahora no hay. Y hoy día no lo hay. Pues hablo de ese talón de aquí, de la gran desgracia del país. Y luego, cuando tu sistema educativo produce niños, que no importa que no sepan nada, no lo puedes reprobar. Sí. Que no importa que... me recuerdo que el reto era sacar, en mi generación, era quién era el bueno, y de repente no faltaba el que, un 8 ya es presumir, ¿no? Porque con un panzazo pasas. Sí, pero ¿cuál era la imagen que teníamos? Y el tema era estar peleando y ir yendo hacia adelante, ¿no? Y esa meritocracia tenía su resultado. Tú eras un buen estudiante, claro. Y entonces tenías ya, si no asegurado, pero tenías, sí había pases automáticos para pasar a la siguiente escuela y a la siguiente escuela, y no tienes que estar haciendo exámenes. Pero aún así, si tenías que hacer examen, tenías que prepararte. Y si lo pasabas, entrabas. Además. Y entonces nos peleabas por entrar ahí. Y de repente empezó a haber una época donde no entrabas porque sí, dabas el resultado del examen. Entrabas por el compadrazgo, por los amigos o por la dádiva. La dádiva a quien... A ver, entonces, ¿qué tipo de mexicano estamos formando? ¿No? Hay una frase que me encanta con este tema, es que tenemos que ver qué país le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Eso es lo preocupante. No, es al revés. ¿Qué hijos le dejamos a este país? Sí. ¿No? Va de la mano. Va de la mano. Sí, es algo que cicla, que cicla. Nosotros realmente fuimos una generación de mucho esfuerzo, independientemente de vivir con privilegios.
tenías, aunque fueras al mejor colegio de Puebla, tenías que tener buenas calificaciones, tenías que tener buen comportamiento. Los padres estaban ahí exigiéndote. Yo no me acuerdo de alguien de mi generación, y eso que hasta la fecha nos seguimos reuniendo, que a los papás no les importara. Porque sí les importaba, pero además les importaban las maestras. Y además les importaba a los Les daban compañeros. autoridad a los maestros. No, totalmente. Tú te hacías algo que no, y la maestra tenía la autoridad, y no lo hacías, llamaban a tu papá, y qué ole. Y además tienes las que maestras se respetarlos. preparaban mucho. Yo me acuerdo de maestras que de repente en mí dejaron una huella maravillosa. Había apostolado, Alejandra. Hoy se acabó. Déjeme cambiar el tema, entrando ya que estamos hablando de este 2023 en sus inicios. ¿Cómo cerramos el 2022? Puebla entró a, no sé si a karma o cómo denominarlo, que 2 gobernadores en funciones fallecen en menos de 5 Bueno, años. yo tengo mis dudas. No, por eso. Yo tengo mis A ver, dudas. Y de Alejandra, ambas situaciones. Independientemente de sus dudas o no, Marta Erika a los 10 días dejó de gobernar Puebla, entramos a una vorágine que ya de por sí venía un estado confrontado por la forma de gobernar de Rafael Moreno Valle Rosas, que los 2 años de Galip el que gobernó era Moreno Valle. En el 18 impone a su esposa contra viento y marea, y después de un largo proceso litigio postelectoral, gana Marta Erika el 8 de diciembre del 2018, el 24, 10 días, siendo la primera mujer gobernadora de Puebla y la primera mujer gobernadora del PAN a nivel nacional, se cae el helicóptero y fallece. Que ya alguien maneja la leyenda que no iban ahí, es otra historia. El chiste es que hubo un proceso extraordinario. Por muertos. Sí. Hubo un proceso electoral extraordinario, por primera vez también en Puebla. 2019 vuelve a contender Luis Miguel Jerónimo Barbosa y gana. Y el 13 de diciembre reciente, del año recién que terminó, él fallece. Estábamos ante una muerte prácticamente anunciada, pero no se sabía cuándo iba a acontecer. Y sucedió en una fecha, y yo pongo el karma decembrino de Barbosa rapidísimo por 4 diciembres. Diciembre 2014, Barbosa sufre el coma diabético, lo internan de urgencia y pierde la pierna. Diciembre 2014. 8 de diciembre de 2018, el Tribunal Federal Electoral declara triunfadora a Marta Erika. 24 de diciembre del mismo 18 muere Marta Erika Alonso Hidalgo, y el 13 de diciembre del 2022 fallece Luis Miguel Jerónimo Barbosa. 4 diciembres de 4 años diferentes o distintos, ligados 100% a Barbosa. Pues yo creo que ahí, como tú dices, era una persona muy enferma. Estaba, sí. Estaba muy enfermo. Lo admirable de él era que no se amedrentaba. Y bueno, hizo muchas cosas, se peleó con muchos poblanos. Con casi todos. Con muchos poblanos. Y a mí me ha dado por darme cuenta que después de su muerte, realmente, sus cercanos, pero no es tan sentida como otros. No, yo lo veo y de repente digo, pues como si no hubiera pasado nada. Nada, como exacto. Si hubiera ido a su casa y ya. Entonces ahí te das cuenta que, pues sí, pisó muchos callos, gobernó de una manera que de repente nos admirábamos, porque no había lógica en sus decisiones. En muchas. Y también eso tiene que ver con una persona con una diabetes tan alta, sus procesos mentales, emocionales, no se puede decir que sean predecibles. Totalmente impredecibles. Sí, totalmente impredecibles. Entonces, ¿por qué? Porque si te sube el azúcar o si te baja el azúcar, entonces de repente... El estado de ánimo. Tu estado de ánimo y también tus procesos mentales. No ves al mundo de una manera que sea compartible con otros seres humanos. Así es. ¿No? Entonces, pues al final de cuentas yo creo que es eso, ¿no? En Puebla sí fue impactante, fue muy rápido el elegir un nuevo gobernador,
pero ahí como si hubiera sido borrón y cuenta nueva. Esa es mi percepción. Maestro. Y la parte que yo veo más preocupante es que ese cambio de decisiones hicieron que no hubiera una continuidad de un proyecto de largo plazo para el Estado. Al menos los 4 años que le tocaban. 5. 5 años que le tocaban. Entonces de repente, bien por un lado y al rato atacaba ese sector. Como bien dicen, se peleó con muchos sectores, pero de repente les daba la mano y al rato les daba el manazo, ¿no? Pero no había un plan de continuidad. Y el peor tema es que ahora quedan 2 años y rehacer algo en 2 años es muy complicado. Entonces, es un tema donde yo creo que, como bien dice, no se extraña tanto al gobernador Barbosa, pero dejó una secuela de odio, de divisiones, de odios, de resentimientos, que volver a unir eso es complicado, uno. Y de crisis en muchos sectores. Y de crisis en muchos sectores. La inseguridad. Leí ayer o antier algún escritor en prensa que decía que pasó directo de Tehuacán al Congreso en la Ciudad de México. Entonces, que no conocía Puebla realmente. Puebla es ciudad. Real. Y entonces su real. equipo de trabajo trajo a gente de muchos otros lados porque no quisiera gente de Puebla. Es que se fue la herencia de Moreno Valle. Él llegó a gobernar a Puebla con una cauda de fuereños. Gali más o menos ahí lo mantuvo similar. Y Luis Miguel Jerónimo Barbosa, al igual que Moreno Valle, trajo puro fuereño. Y el gran problema, yo estoy en el sector turismo, el gran problema es que esa falta de continuidad te hace que te vayas quedando atrás de otros estados, de otros destinos, de otros países, porque no solamente es un tema del Estado, y entonces hacer crecer una industria es complicado. Cuando no hay esa visión de largo plazo. En todos, sí. Y el otro tema, que ese ya no es de este gobierno, es de muchos antes, lo que hizo el anterior no sirve, deshacerlo y hazlo nuevo, y hazlo nuevo, y hazlo nuevo, pues nos acabamos. Es que no hay continuidad ni en el país, ni en los estados, ni en los municipios. O sea, al final de cuentas, todos llegan queriendo decir que han descubierto el hilo negro. Y al final de cuentas, los únicos que nos quedamos y nosotros nos quedamos jodidos. Somos nosotros. Así es. Y nosotros vemos así, bueno, y vienen con cosas nuevas sin corregir todo lo que pasó. A nadie le importa corregir, a todos les importa eso lo grave de que venimos de casi 12 años de Puebla tomando como base el gobierno de Moreno Valle, que fue 2011-2017, de 2011 al 2022, porque está muy incipiente 2023, ha sido un gobierno de confrontaciones, de persecuciones, de odios, de resentimientos. Uno, porque estaba completo y venía resentido de la vida o de su forma o de sus problemas personales. 2, impuso un maximato, porque él fueron 6 años, impone a Gali Fayad, 2, y impone a su esposa para que fuera la gobernadora. Y era ya un maximato el que estaba ya, el de Moreno Valle. Y para que llegara de gobernador Barbosa, tuvo que haber muerto Marta Erika para que Barbosa fuera gobernador, ¿estamos de acuerdo? Y fueron 3 años de gobierno de Barbosa peores o similares a los de Moreno Valle, de esos odios, de esos resentimientos, de esos rencores. Y como bien dice don Alfonso Gómez Quintanar, Barbosa nace en Sinacatepec, termina el 3er año de primaria y se bajan a vivir a Tehuacán. Allá es el 4º de primaria, secundaria, preparatoria, y se va a México, a la UNAM. Y ya no regresó a Puebla. Ya no regresó. Tenía un despacho en Tehuacán que llevaba a su hermano mayor, Francisco. Él regresa a Puebla para ser candidato a gobernador en 2018. Es más, ni casa tenía en Puebla. Muy similar al general Moreno Valle, que cuando Díaz Ordaz lo manda a Puebla de candidato, Moreno Valle, el general, ni conocía Puebla. Entonces, esto nos lleva a que ahorita Sergio Salomón Céspedes, pues en 2 años va a ser lo mismo que Gali, va a flotar para entregar la estafeta y con todas las pirañas que hay alrededor. Además, rodeado del barbosismo. Pero en fin, Alejandra, un gusto tenerte en este espacio. Venga, un minuto nos queda. Un minutito. Sí. Yo creo que es una cuestión de reflexión que muchos políticos, sobre todo de la 4T, no sé los demás, pero esos son los que han evidenciado un resentimiento brutal
Y yo creo que eso es algo que los psicólogos sociales deberían... Que viene desde analizar. Palacio Nacional, además desde el Sí, inquilino. desde arriba para abajo permea Sí, sí, todo, sí. todo. Entonces, ese resentimiento que además se culmina en odio, en destruir lo que está enfrente. En venganzas. En venganzas. En fin, ojalá entremos a un remanso de paz, ojalá Sergio Salomón Céspedes tenga esa virtud. Haya equilibrios. Porque es un político 100% aldeano, y lo digo con todo respeto. Su máximo es haber sido alcalde de Tepeaca y diputado por Tepeaca. Eso es su máximo, con 8 años en la política. Qué bueno que es gobernador, pero tendrá los tamaños para sortear, como bien dice Fonseca, las pirañas que lo rodean. Pero en fin, lo veremos en este... Déjame ir al primer corte, Ojalá porque ya sea. está las miradas críticas de Gerardo Pérez Muñoz, que viene con la espada desenvainada y dice: otros voy a desmentir a todos ustedes y voy a decir mi verdad, la verdad de Morena. Vamos al corte, regresamos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.